Vamos a hacer el curso de introducción a la herejía modernista y la defensa de la fe. Es 5 sesiones, ¿no? En la primera, que es la de hoy, vamos a ver a Dios y la religión. Hoy no vamos a entrar de lleno en el tema de la herejía modernista porque necesitamos consolidar muy bien, recordarnos la cuestión de Dios y la religión. Si entendemos bien nuestra relación para con Dios y entendemos bien la relación de la religión con los seres humanos, luego ya cuando entremos al tema de modernismo tal cual, todo va a tener mucho más sentido, ¿no? La siguiente sesión ya vamos a hablar sobre los enemigos de la iglesia y la herejía modernista, la introducción. La segunda sesión va a ser ya más en detalle sobre el Vaticano II, quienes conformaron el modernismo como filosofía, herejía, etcétera, etcétera. La tercera sesión vamos a hablar sobre la Santa Misa y los sacramentos, contrastando lo que es con lo que hacen los modernistas, ¿no? Y por qué está mal, que es muy importante. A la siguiente vamos a hablar sobre el sumo pontífice, lo que la iglesia enseña sobre el sumo sacerdote, sobre el papa. Y al final ya concluimos con con la conferencia del Padre sobre la cuestión de la sede vacante, que es una palabra que para los que no saben causa mucho ruido, causa mucho resquemor escuchar esa palabra. No suena a algo sectario y no lo es, pues es algo completamente parte del catolicismo. Pero bueno, ya en su momento lo explicaremos. Entonces, para que no se desesperen y a media plática me digan, ya dinos por qué la misa es en latín y por qué, y por qué el Padre está de espaldas, ¿no? Que no está de espaldas, está de frente a Dios. Pero pues las personas que tienen poco tiempo yendo a la iglesia siempre son las cosas que preguntan, ¿no? Es lo que vemos luego, pues sí, seguro cuando empezó a haber este problema en la iglesia, sí, con que estuviera en latín estaba bien, ¿no? Pues sí se puede decir barbaridades en latín. O sea, no quiere decir que esté en latín, no quiere decir que sea correcto. El latín y algunas cosas de la liturgia es un problema, pero es por muy lejos el peor del problema. El peor problema de la Iglesia Católica en la herejía modernista es otro que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este es el resumen de los 5 puntos que vamos a ver una cada semana y al final, pues la conferencia. Entonces, si salen dudas de los temas, las pueden hacer. Si podemos, en el momento lo respondemos. Si no, pues cuando les diga, ¿sabes qué? Eso es parte de este tema. Y ahí lo respondemos ampliamente para que no se desespere la gente. Bueno, entonces, en la primera, como les decía, lo primero que vamos a ver hoy es Dios, ¿no? Dice el catecismo. ¿Y quién es Dios? ¿Cómo dice el catecismo de los niños que hacen la primera comunión? Dice, Dios es nuestro Padre que está en el cielo y nos ama a todos, ¿no? Y así, con que los niños respondan eso, se les da por buena y se aprende el catecismo y pueden hacer la primera comunión. Bueno, obviamente, Dios lo vamos a tomar, tiene muchísimas cosas que decir, ¿no? Dios es infinito y perfecto, pero el resumen de Dios, pues es el ser supremo, infinito, creador de todo lo que existe. Nos vamos a centrar en la creación, porque obviamente hay muchísimas cosas más que decir de Dios, ¿no? Si alguien no cree en Dios, bueno, esa es otra plática, en la que no nos podemos detener ahorita, pero que también se puede demostrar, ¿no? La razón nos indica que existe un ser superior, nos indica que tiene toda la perfección, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cuestión de razón y de fe. Dios como creador, Dios nos hizo. Dios es el Señor absoluto de todas las cosas, dueño y Señor. A veces ese concepto es difícil porque sí, pues Dios hizo todo lo que existe, pero yo no lo puedo ver, no tiene nada que ver conmigo. Esa es la postura de muchos ateos prácticos, que ante la evidencia de no poder negar que existe, bueno, pues sí existe Dios, pero allá está, allá en el cielo lejos y no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, el hecho de que Dios te haya creado te hace tener toda una relación completa con Él. Pues. A mí me gusta mucho poner un ejemplo. Si tú tienes en tu casa un árbol y ese árbol lo haces madera y con esa madera construyes una silla, todo el árbol es tuyo y las herramientas son tuyas y construyes una silla. ¿De quién es la silla? ¿De quién es? Es tuya, es del que la hizo. Entonces, tú eres el dueño y señor de la silla. No es de nadie más, es completa, absolutamente y legalmente y divinamente tuya.
¿La silla para qué existe? ¿Mm? Y sirve para que tú te sientas. Sirve para ti porque es tuya. O sea, la silla no es para... Si tú quieres que alguien más la use, puedes usarla, pero la silla está al servicio de su creador, pues. Y la silla no puede decir, no quiero que me uses como mueble. La silla es... Toda su existencia está ahí. Entonces, es bien importante que así como Dios, así como nosotros podemos construir un mueble, pues obviamente no le podemos dar vida, ni le podemos dar conciencia, ni le podemos dar nada así. Dios sí, ¿no? Dios en su infinito poder puede hacer y crea e hizo a seres conscientes, inteligentes. Y los hizo para que fueran felices. Entonces, la silla no puede decir, no quiero ser silla, quiero ser un bat de béisbol y me voy a ir a ser bat de béisbol. Supongamos, en un caso fantasioso, que pudiera hacerlo. Si la silla pudiera caminar y se fuera, no funcionaría, pues a lo mejor llegaría al estadio y la agarran para batear y se rompe porque no está hecha para eso. Lo mismo pasa con el ser humano, pues el ser humano está hecho para servir a Dios y en su libertad niega a Dios y dice, yo no quiero ser criatura de Dios, quiero ser otra cosa y me voy. ¿Y qué pasa? Pues terminamos en cosas para las que no fuimos hechos y terminamos mal, pues. Terminamos pervertidos, terminamos hundidos en un abismo muy peligroso del que podemos no salir si no nos arrepentimos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hizo Dios? Dice el catecismo, para amarle y servirle en esta vida y verle y gozar en la otra. Eso es la definición básica. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es amar y servir a Dios? Verle y gozarle en la otra está fácil, te vas a ir al cielo, donde vas a ser infinitamente feliz para siempre. Piensa en el mejor día de tu vida, el más feliz de tu vida, el que ningún otro se le compare. Multiplícalo por 1,000,000 y no se le compara a la felicidad del cielo. No la podemos medir siquiera. Entonces, y no va a haber envidias y no va a haber nada, ¿no? Muchos nos imaginamos el cielo muy humanamente, ¿no? Y voy a ver a mis parientes, y voy a ver a mi mamá, y voy a ver a mi perrito, porque es la felicidad que sentimos aquí, pues. Pero cuando ves a Dios, ya cualquier alegría que tienes por tu familia, por tus hijos, por todo lo bueno en la tierra, no se compara, pues. Que es muy bonito pensar en eso y difícil de imaginárselo también, ¿no? Es difícil imaginarse el cielo. Por eso pongo ese ejemplo, imagínate el mejor día de tu vida y te emocionas de pensar en eso, pues es 1000 veces más, ¿no? Bueno, entonces, la parte de ver y gozar a Dios en el cielo está fácil, entre comillas. La otra, la de aquí, es la difícil, amarle y servirle en esta vida. Si Dios nos hizo, y nos hizo para amarle y servirle, la pregunta lógica es, ¿y cómo le servimos a Dios? ¿Cómo lo amamos? Porque no hay... cada quien me puede dar su propia definición de amar, por ejemplo. O a lo mejor todos me dan una definición correcta de amar, pero la manera en que lo hacen es diferente, pues. Uno ama a su familia y ¿qué hace? Pues trabaja por ella y la provee y la cuida y la educa. Uno ama a su amigo y le ayuda a su amigo materialmente o dándole ánimos. Hay muchas maneras, pues. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Y para los que van llegando, les decía ahorita que como el tema es el modernismo, la herejía modernista, el problema que hubo en la iglesia, que culminó con el Vaticano II, antes de entrar a ese tema, que es a partir de la segunda sesión, tenemos que entender muy bien la relación que tenemos con Dios. Si entendemos eso claramente, todo lo demás se entiende mucho más fácil y es más claro. Entonces, ¿qué nos manda Dios? ¿O qué puso Dios o qué nos dio para amarle y servirle? ¿Quién sabe? Son preguntas abiertas, ¿no? Los mandamientos, eso es eso es más amplio. La inteligencia, bueno, ese es un atributo que nos dio, pero Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, nos dio la iglesia, antes de la iglesia, empieza con R, la religión, muy bien. Dios nos da la religión. ¿Qué es la religión? Dicen las raíces, palomita, ¿no? La religión es la manera que Dios nos dicta
cómo quiere que le sirvamos. Porque uno puede hacerlo como uno quiera, pues. Volviendo al ejemplo de la silla. Si la silla dijera, bueno, tú me hiciste para hacer un mueble, pero yo quiero servirte como escalera o como mesa. No, pues yo te hice como silla y quiero que me sirvas como silla, no como otra cosa. Aunque tengas muy buena intención, el creador que tiene todo el poder te da las instrucciones, pues. La religión consiste de tres cosas. Son verdades que creer, una moral que practicar y un culto que tributar. Entonces, los dogmas son las verdades que tenemos que creer. Los dogmas son las verdades reveladas por Dios. Son a las que no pudimos haber llegado de ninguna manera más que Dios nos dijo, mira, es un solo Dios, creador de todo lo que existe, yo te hice, te di un alma inmortal, etcétera, etcétera. ¿No? Todo lo que Dios nos ha enseñado por revelación se llama. Eso es el dogma, son verdades que creer. Las principales verdades están resumidas en el credo, ¿no? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor Dios nuestro, que fue concebido por hoy gracias al Espíritu Santo, etcétera. La moral son los preceptos que cumplir, son las reglas, son los mandamientos. Dios nos da una serie de mandamientos de cómo debemos de comportarnos, y el culto es el tributo que tenemos que rendir a Dios, ¿no? Por ejemplo, no podemos vivir al servicio del Creador sin estas tres cosas. Por ejemplo, si yo creo en los mandamientos, creo en todas las verdades reveladas, y conozco las reglas, conozco los mandamientos, y las cumplo, pero no le doy el tributo a Dios, por ejemplo, la misa los domingos, es como si, abuelita, yo te quiero mucho, y tú me criaste y me enseñaste muchas cosas y te respeto y te quiero, pero nunca te voy a visitar y no te hablo y no me preocupo por ti. Entonces, ¿de qué sirve que quieras mucho a tu abuela o a tu mamá si no le das el tributo merecido a tu mamá o a tu papá? Entonces, desde tu casa, en tu casa te portas muy bien y crees que la familia es muy importante, la quieres mucho, pero nunca le llamas o nunca la visitas o nunca muestras alguna forma de rendirle respeto a los mayores, por ejemplo, a tu abuelita. Eso es el culto es rendir el tributo. Entonces, si a tu abuela, a tu mamá, le tienes que dar un respeto natural, ¿qué respeto se le tiene que rendir al creador de todo lo que existe? Pues un respeto inmesurable que no se compara con el que le tienes a tu familia. Y luego cambiamos. Tú crees todos los dogmas, vas a misa los domingos, le rindes el culto debido a Dios, pero no te portas bien, pues entonces eres falso, no sirve, pues no sirve que vayas con tu abuelita y le rindas pleitesía y le das el respeto que merece, pero saliendo de su casa eres un bárbaro, ¿no? Eres un vicioso, eres un mentiroso, eres un malo, pues en general. Entonces tenemos que cumplir los preceptos, tenemos que cumplir con el tributo, tenemos que cumplir los preceptos. Y la tercera es el dogma. Si tú vas a misa y cumples con todo el culto debido a Dios y te portas bien y sigues los mandamientos, pero no crees en Dios y no crees que es un solo Dios, creador de todo lo que existe, y no crees que nació de Santa María Virgen y no crees en su iglesia católica y el Espíritu Santo, pues entonces lo demás se vuelve no inútil, porque nunca está de mal que te sientas bien, pero no estás cumpliendo. Entonces ya te vuelves una buena persona que no cree en Dios, que sí las hay, pero si no reconoces a Dios, pues no vas a concluir que tienes que llegar a Él. Pues decíamos ahorita la definición de Dios. ¿Para qué nos hizo Dios del catecismo? Para amarle y servirle en esta vida y verle y gozarle en la otra. Esa es la enseñanza del catecismo. Cumplimos con la religión, cumplimos con el dogma, el moral y el culto, y por default terminamos en verle y gozarle en la otra, ¿no? Que es en el cielo. Entonces, a veces me van a decir, ay, pues Memo, qué obvio está todo eso, es lógico, pero cuando lo analizamos, cuando pensamos en eso, nos volvemos más conscientes. A veces las cosas si no estamos capacitando en ellos, lo das por sentado, lo das por normal, pues. Tú piensas que es normal portarte, no todos los días dices, me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien. Entonces, no, yo me porto bien en general, pero se nos olvida, y cuando se nos olvida,
resbalamos, caemos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entendemos la relación que tenemos para con el Creador y cómo quiere que le sirvamos, automáticamente todo lo que sigue en la religión tiene el sentido completo que le damos a las cosas. Ahorita les voy a pedir chancita porque tengo que poner aquí en el pizarrón. Voy a escribir mucho, pero no es para que ustedes lo escriban, es nomás para que no se me olvide. Pero por cuestiones de tiempo, nada más se los voy a ir diciendo. Si no lo apuntan todo, no pasa nada, ¿eh? Dios creador, ¿no? Dios nos hizo, como es el creador y tenemos cómo cumplimos la obligación que tenemos para ese ser que nos hizo a través de la religión, dijimos, ¿no? La religión que consiste en el dogma, en la moral y el culto, ¿no? Que ya dijimos las verdades que creer, los preceptos que practicar y el culto que tributar. El de culto siempre es el que se dificulta. Culto que tributar no estamos acostumbrados a decir voy a tributar a Dios, ¿no? Pero es lo que hacemos. Muy bien, entonces, del Dios creador nos vamos a la religión. ¿Para qué nos hizo Dios? Para amarle y servirle en esta vida y verle y gozarle en la otra. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la religión? La religión la religión católica como tal no es nueva, ni se empezó con hace 2000 años. La religión, o sea, no vamos a ponerle etiquetas todavía, pero la religión tal cual existe desde que existe el hombre. Desde que Dios creó, no existe cuando Dios creó a los astros o todo el universo, porque ellos no tenían conciencia, pues el sol y las estrellas tienen una función y no necesitan decirle que las hacen porque son criaturas de Dios. Dios después crea a los ángeles, viene la lucha en el cielo, los ángeles tenían la opción los ángeles venían a Dios y tenían la opción de servirle o no servirle. Ya sabemos, Luzbel escoge no servirle, es la guerra en el cielo. Los ángeles, y un tercio de los ángeles, dice la Biblia, se fue en contra, se rebeló contra Dios. Obviamente no podían rebelarse contra la creación y pues su castigo fue el infierno. Siempre hablamos del castigo, pero ¿saben cuál fue el premio para los que no se rebelaron? ¿Cuál fue? Ya estaban en el cielo con Dios. Sí, pero ¿cuál fue el premio? O sea, siempre nos fijamos en lo malo, pero lo bueno. El premio para los ángeles que no se rebelaban contra Dios fue mantenerse fieles a Dios siempre. O sea, ellos ya nunca se iban a poder rebelar contra Dios, ya iban a gozar. Nunca iban a tener esa tentación que tuvieron los malos de ser malos. Ya van a estar en el cielo para siempre. ¿Sí? Les daba la libertad de seguirlo. Y los que se mantuvieron fieles, pues se quedaron a su servicio. Y su premio fue el cielo eterno ya, para que nunca se corran. ¿De qué? Ah, sí, dice las escrituras que es una tercera parte de los ángeles que Dios creó fueron los que se rebelaron y los que están en el infierno. Pero obviamente ya los ángeles es una cuestión muy compleja, ¿no? Bueno, ahora, la religión. ¿Dónde está? Ay, la religión, estaba buscando un trapito para borrar aquí, porque este es un velo, no creo que pueda usar el velo este. Tenemos que ver tres aspectos de la religión. La religión primitiva. Ok. Y aquí les voy a... Gracias, José. Ahí los que vean esto en el video, disculpen, ¿no? Ay, qué bueno que no lo transmitimos en vivo, ¿verdad? Luego José Luis ahí me borra todo. Bueno, ya establecimos Dios, entonces existe primero la religión primitiva. Y insisto, no me van a decir, ¿pero qué tiene que ver todo esto con modernismo? Tiene todo que ver. Porque les decía, porque el problema modernista no es nuevo. Empezó desde el principio, pero ya lo vamos a ver ahorita. Normalmente esto lo íbamos a poner aquí en el pizarrón, pero pues por cuestión de tiempo no, entonces discúlpenme si lo estoy viendo
mucho aquí el cuaderno en vez de verlos a ustedes. Mm, En la religión primitiva, pues Dios crea a los hombres, nos enseña el catecismo que creó primero que nadie a Adán y Eva, los hizo de tierra, ¿no? Con tu tierra, y le infundió un alma espiritual, y los creó ya adultos, ¿no? Y a ellos ya grandes. Dios pudo haberlo hecho de otra manera, sí, pudo haber hecho de cualquier manera que se le ocurriera. No tuvo que haber hecho de tierra, pudo nomás hacerlo así ya. ¿Por qué lo hizo así? Pues porque el Dios Supremo así le gusta. Sí, hay que preguntarle cuando lo veamos con el favor de Dios en el cielo por qué lo hizo con tierra y no lo hizo con cemento, no sé. Pudo haberlo hecho como quisiera, pues. Las Sagradas Escrituras nos lo dicen así. Y un punto aquí muy importante de seguir, todo esto que yo estoy platicando, las Sagradas Escrituras, el catecismo, la religión, todo está cimentado como un cerro así de libros. O sea, esto no lo inventé yo, ni lo inventé, ni lo inventó el libro donde lo saqué. A través de la historia, todo se ha estudiado, lo único a lo que no se puede llegar a tener una conclusión completa son los misterios, porque eso ya está por encima de nosotros. Si Dios no nos hubiera revelado, nunca hubiéramos sabido que es así. Pero todo lo demás está ahí. O sea, no me crean a mí, no le crean al Padre, si no quieren, ¿no? Pero créanle a todos los que lo han estudiado y que con argumentos lógicos y con razonamiento lo han demostrado, ¿no? Cintia, tú que eres filósofo, sabes que la lógica es invencible y que tiene que ser contundente, si no, no se puede aceptar, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas broncas ahí. Pero, ¿es fácil? No, no es fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos leer nosotros toda la vida. Un sacerdote tarda muchísimos años para aprender lo indispensable de ser sacerdote. Todavía el sacerdote podría vivir en el seminario estudiando y no terminar. Pero, entonces, todo está cimentado en libros, todo está cimentado en la razón, perdón. Y pues de ahí, porque siempre que cuando hablamos de las escrituras y de Dios, bueno, ¿y tú cómo sabes? ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Bueno, esas preguntas son normales, a todos se nos dan, están en los libros, ¿no? Ahorita, para efectos prácticos, nos vamos a centrar en nada más el tema. Bueno, Dios hizo a Adán y Eva. ¿Cómo los hizo? Ellos ya tenían todo, tenían la gracia santificante. Ya nosotros cuando obtenemos de Dios la gracia estamos unidos a Dios. La gracia santificante es estar en comunión con Dios directamente, o es estar comunicado con Dios. Ellos ya tenían la gracia siempre, en todo momento. No tenían hambre, no tenían calor, no tenían, las bestias estaban a su comando, o sea, están a su orden. No tenían que trabajar, gente, qué chula. No tenían que trabajar, pues, porque todo estaba listo para ellos. Y Dios les puso todo, este lugar se llamaba el paraíso terrenal, ¿no? Entonces, como todo era perfecto para la tierra, tenía que haber, ¿cómo iban a demostrar ellos su lealtad a Dios? Con una sola cosa, con obediencia. Entonces Dios les dijo, aquí está toda la tierra, es tuya, está a tu servicio, los animales y las plantas y la tierra, todo está a tu servicio. Crea a Adán y le dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le da a Eva, y dice, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿no? Ya desde el sacramento del matrimonio ya está instituido desde los primeros hombres. Entonces es el sacramento primero que Dios nos dio. Y le dijo, lo único que te voy a pedir, Adán, es que ese árbol que está ahí, no lo comas. El fruto de ese árbol no te lo comas. Y volvemos a lo, ¿por qué ese árbol? ¿Qué tenía de especial? A lo mejor no tenía nada, pues. A lo mejor era un árbol cualquiera. Pero Dios lo único que te dijo, nomás no te comas ese árbol. Es todo lo que te voy a pedir. Entonces, mete la cola el diablo, ¿no? El diablo que en su afán de no poder destruir a Dios, se rebeló contra él y perdió y fue castigado al infierno. Si no puede destruir a Dios, ¿a quién va a destruir? A su creación, exactamente, ¿no? Entonces, este punto es muy importante porque el conflicto, la lucha del bien y el mal por destruir la creación empieza aquí. Porque muchas veces nos dicen, no te preocupes, la victoria está con nosotros, porque Dios está con nosotros. Pues sí, Dios no va a dejar de ser Dios nunca, no va a dejar de ser perfecto nunca. Su iglesia que fue instituida por Él tampoco, pero nosotros sí podemos dejar de ser parte de Dios. A nosotros sí nos pueden hacer caer, o caer nosotros por nuestra propia voluntad, que es peor todavía.
La serpiente tienta a Eva, le dice, coman de ese fruto y van a ser como dioses. Dios no quiere que sean como Él, por eso les dice que no coman. Caen en la tentación y comen. Entonces, imagínense pues, Dios te hablaba directamente. O sea, no venía un padre a decirte cómo era Dios, ni el catequista, ni nadie. Era Dios del cielo que te manifestaba las cosas. Si ahorita Dios viene y te habla, ¿le haces caso? Si es una voz del cielo que te dice, pórtate bien. Sí, Señor. O sea, nos moriríamos de miedo, pues. No comas del árbol ese. No, para nosotros sería impensable desobedecer al Ser Supremo. Pues ellos lo hicieron, porque así de necios somos los hombres. Y pues pasa la unitabla, ¿no? El castigo de Adán y Eva fue ser expulsados del paraíso. Y entonces pierden todos los privilegios. Ya sufren enfermedades, sufren calor, sufren hambre, las bestias ya no están a su servicio, los dolores del parto y el embarazo, porque antes los partos no eran dolorosos, bueno, allá en el paraíso. Dicen, y no es justo, dicen las mujeres, pero pues Dios dio a cada quien, ¿no? Pero eso no era el problema. El problema es que perdieron la gracia santificante. Ya no estaban en comunicación directa con Dios. Así hubieran padecido un montón de cosas, pero hubieran estado en comunicación con Dios, excelente. Ellos iban a estar su tiempo, el tiempo que Dios hubiera determinado en el paraíso, y después ya hubieran sido, que se hubieran quedado en el cielo para siempre como los ángeles. Eso hubiera sido lo fácil si hubieran hecho caso. Por no hacer caso, ahora para llegar al cielo, para llegar a esa perfección eterna, completa y eterna, tenían que hacerlo por medio de méritos y sacrificios. Se tenían que ganar el cielo. Tenían que demostrar que eran leales a Dios, que servían a Dios, y sin embargo, hicieran lo que hicieran, no podían entrar al cielo. Las puertas del cielo se cerraron, ¿no? Se cierra la puerta del cielo. Esto es bien importante porque, ¿y ahora qué hacen? Entonces, si Dios es un ser infinito, o sea, no tiene fin, y tú lo ofendes, la ofensa es infinita. Entonces, ¿qué se necesita para reparar una ofensa infinita? Un ser infinito, pues, y el hombre no lo es. Entonces, el hombre por sí solo no podía reparar. A veces en el lenguaje de nosotros se oye como simple, entre comillas, pues, ¿no? Ya en la cuestión espiritual, metafísica, ya son términos que, volviendo a lo de ahorita, se entienden si los estudiamos, ¿no? Pero Adán y Eva no podían, pues. Dios vio que eran miserables, vio que estaban tratando de reparar su ofensa y les promete un Salvador. Entonces, ¿quién podía reparar la ofensa a Dios? Pues Dios mismo, solo Dios. Entonces le dice, voy a mandarles a alguien que va a poder reparar la ofensa para que ustedes puedan entrar al cielo conmigo en su momento. Y eso es bien importante porque los protestantes te dicen, Jesucristo vino y murió por todos nuestros pecados. Sí, Jesucristo vino y con su sacrificio volvió a abrir la puerta del cielo que estaba cerrada. La abrió para que todos los buenos, los que siguieron el dogma, la moral y el culto, pudieran entrar. Pero cuando te abren la puerta, ¿de quién depende si entras o no? De uno, pues. Jesucristo nos abrió la puerta, pero tú entras si quieres. Y si no quieres, todavía tienes libertad de no entrar. Adán, por más que hubiera querido, no hubiera podido entrar hasta que Dios, nuestro Señor, hubiera venido. Este punto del Mesías Redentor impacta en todo el resto de la historia de la humanidad hasta el día de hoy y hasta el problema que nos atañe, que es el modernismo. Después de Adán y Eva, perdón, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ok, después de Adán y Eva, pues vienen sus hijos, viene Caín y Abel. Caín mata a Abel por envidia y otra vez Dios castiga a Caín, lo condena a los hijos del hombre, se llama la raza de Caín, ¿no? Se vuelven los malos, por decirlo de una manera muy simple. En vez de Abel se queda Set, y de ahí se vienen razas de hombres, ¿no?
los buenos y los malos. Vamos a poner ese templo simplista, pero pues son los que se mantuvieron fieles a Dios y siguieron la religión que Dios les había dado, la religión primitiva, y los que hicieron lo que quisieron, pues los que ya no quisieron hacer sacrificio en ese tiempo, pues se acostumbraba a poner, si tú cosechabas alimento, tomabas tus mejores cosechas, las ponías en un altar y las quemabas a Dios, y era una manera de ofrecer, de dar ofrendas al Señor. ¿Y saben qué pasa con los malos? Echan a perder a los buenos, o los buenos se dejan echar a perder. Entonces, o sea, estoy hablando de muchas generaciones, ¿no? Después de Caín y Abel, ¿qué sigue? Me fui muy rápido, aquí está. Otra vez, el mundo se corrompe tanto que Dios dijo, lo voy a destruir, y manda el diluvio, ¿no? Y le dijo a Noé, que era el único que se había mantenido firme en los mandatos que les habían dado desde Adán y Eva, voy a construir un arca, y todo el que sea fiel a mis mandatos puede entrar en ella y se va a salvar. Noé estuvo 100 años construyéndola, les estuvo diciendo a todos los pueblos lo que iba a pasar, no le hicieron caso. Viene el diluvio y solamente Noé y su familia se salvan, ¿no? De ahí empiezan, estamos hablando de que la Biblia nos dice que vivían muchísimos años, porque a veces es difícil imaginarse toda la cuestión de la población humana, ¿no? Pero pues las condiciones las daba Dios para que se pudiera, obviamente. Y después del diluvio ya se calman las aguas, la gente sale, se empieza a formar otra vez, empiezan a repoblar la tierra. Muchas generaciones después se vuelve a corromper el pueblo. O sea, siempre está esa constante de un pueblo que se mantiene firme y que con el tiempo se le olvida lo bueno, pues como un hijo malagradecido. Cuando a un hijo le das algo, gracias papá, gracias mamá, te quiero mucho. A las 2 horas ya hizo una travesura. ¿Y dónde están sus gracias que te acaba de dar? Pues no quiere decir que no te quiera, pero quiere más lo que le gusta, pues. Y eso traspáselo, eso es una cosa simple, traspáselo a cosas serias, a cosas graves. Así somos los seres humanos, pues. Todo el mundo quiere a su mamá, todo el mundo quiere a su papá, pero no quiere decir que nos portemos bien, pues. Una vez le decía a los niños en el catecismo, tú querías por Dios, y los niños bien heroicos, yo me tiraría de un edificio, dicen. Yo dejaría que me dieran un balazo por Dios. Ah, muy bien, les dije, qué bonitos sentimientos, aunque no se agarraron esas ideas, ¿no? Pero muy heroicos los niños. ¿Y si Dios te pidiera que no te pelearas con tu hermano? Dice Cáncer. ¿Y si Dios te pidiera que después de jugar con tus juguetes los rejuntaras? Y que cuando te manden a la tienda no dijeras, le toca a él, y ya fui. Y los niños se quedan muy serios. ¿Sí? Ay, profe, así como qué difícil me la está poniendo, ¿no? Mejor, Dios no nos pide que nos aventemos de un edificio, pues. Dios nos pide que nos portemos bien, y eso es, lo cotidiano es lo difícil. Y eso pasa con los adultos también, pues. Entonces, en la historia de la religión, pasa lo mismo, pues pasaron las generaciones y fue muy fácil quererse dejar llevar por las pasiones, mientras unos disciplinados, fuertes, se mantuvieron firmes a lo que Dios les mandaba, que no era mucho, no era difícil lo que les mandaba. Entonces, el pueblo se volvió a corromper después de Noé, y entonces dijo Dios, para cumplir la promesa de que venga, voy a escoger un solo pueblo, y de ese pueblo va a salir el que un día va a venir a redimir a toda la humanidad. Escoge al pueblo de Abraham, de la raza de Sem, que de ahí vienen los semitas, ¿no? Que son los judíos. El pueblo judío era el pueblo escogido por Dios. En el tiempo de Sem pasa lo de Sodoma y Gomorra, igual, pues la misma corrupción a un grado terrible, tan terrible que llueve fuego del cielo, ¿no? Y Abraham le dijo a Dios, si encuentro 10 personas justas en la ciudad, ¿las salvas? Sí, y no encontró 10 personas, ¿no? Nada más su sobrino, Lot, y su familia, creo que es Lot, se salvan. Bueno, sigue la historia, no destruyó todo el mundo, pero Sodoma y Gomorra en particular, y la tradición nos enseña que ahí donde estaban Sodoma y Gomorra se convirtió en el mar muerto, ¿no? Donde ya nunca nada de tan feo fue lo que pasó ahí, que Dios dijo, aquí no vuelve a salir nada, ¿no? Ya después, el otro día me comentaban, así dato curioso, que ahí en el Mar Muerto hay una fuente de azufre que no se encuentra en ninguna parte del mundo, que es el fuego que cayó del cielo, ¿no? No me consta el dato, pero hay que buscarlo. Por si alguien tiene dudas, ahí está, no es lo que nos enseña la tradición. Bueno,
Entonces, después del pueblo, después de Abraham, eh, se, se- se siguen las generaciones. Llegamos a José, que esa historia es más conocida porque hicieron una película. Entonces José fue vendido por sus hermanos como esclavo, se lo llevan a Egipto, fue creado por los egipcios, mientras los judíos estaban allá lejos, ¿no? Y José prospera, se vuelve muy importante entre los egipcios y cuando prospera se trae a su papá, se trae a Jacob y a todo el pueblo hebreo y se lo trae a Egipto. Ahí sigue la historia y nos vamos hasta muchos años después. El pueblo egipcio creció, como estaba con todos los poderes allá en Egipto, floreció, creció, se hizo tan grande que los faraones dijeron: hey, están creciendo mucho estos raros locos que creen en un solo Dios y no creen en los dioses y tienen unas reglas muy específicas de cómo servir a un Dios que ni siquiera podemos ver y que no tienen imágenes, porque pues para los que se habían pervertido en sus propias ideas, e incluso pues eran demonios los paganos, pues la religión verdadera parecía una locura, muy parecido a como es ahorita, pues. Ahorita el que predica los 10 mandamientos y dice que un hombre y una mujer es una familia y que no existen 78,000 géneros, es un loco, pues. Aunque hablas desde la lógica, desde la biología, quita la religión si quieres, eres un loco. O sea, eres un loco por pregonar la verdad, como dijo Chesterton, pues, parafraseando Chesterton. Entonces, pues no es nuevo, ¿no? Pasaba con todos los tiempos paganos. O sea, lo que estamos viviendo ahorita es la consecuencia del ser humano que se despega de lo que Dios manda. El pueblo hebreo crece tanto que el faraón lo manda a esclavizar y los usa para construir sus pirámides y sus muros y sus palacios y vive una vida de esclavitud durante mucho tiempo, ¿no? Hasta aquí llega un punto en que el faraón dice: ya no quiero que se crezcan y mandamos matar a todos los primogénitos de los judíos. Para salvar a su hijo, una familia de la tribu de Leví esconde al hijo, lo pone en una canastita, lo pone en el río, y la hija del faraón, que no tenía hijos, quería tener hijos, pide que llegara un hijo y llega un bebé en una canastita, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la canastita de los bebés? Moisés. Pues era Moisés, ¿no? Que significa salvado por el río, por la lluvia, algo así. Por eso le decimos así a las canastitas de los bebés, por Moisés. Entonces Moisés, del pueblo hebreo, para salvarse de esa muerte de los primogénitos, pues la hija del faraón lo encuentra, lo salva y lo cría como Egipto. Pero nunca dejaron que se olvidara que él era hebreo. A los 40 años, entonces en este momento, ya la religión primitiva no se acaba, pues, sino que pasa al siguiente nivel, por decirlo así. La religión es como un bebé, un adolescente y ya un adulto en perfección. Las tres etapas de una persona, pero siempre es la misma persona. Pues nunca dejas de ser la persona que eres, aunque estés en diferentes. Es exactamente el mismo caso. La religión siempre ha sido una sola, porque es un solo Dios y es una sola la verdad y es una sola la manera de servirle, una sola religión. Entonces, Moisés, vamos a adelantar un poquito la historia de Moisés. Moisés crece, a los 40 años se va a visitar a su pueblo, o regresa con su pueblo más bien, lo reciben muy bien, lo reciben tan bien que uno de los líderes de la tribu le da a su hija para que se case con él, y le da ganado, y lo tratan, no, pues aquí soy hijo, ¿no? ni siendo hijo del faraón lo trataron tan bien, pues le dieron a una hermosa, inteligente mujer, que lo quería mucho, y le dieron un montón de ganado, pues bueno, ahí se quedó, ¿no? Se quedó cuidando el ganado de su suegro durante 40 años. Me da mucha risa así cuando lo platico así, porque parece que estoy contando, no sé, la historia allá en el pueblo de alguien de hace poquito, ¿no? Y ojalá le pase a alguien así. En ese momento, Moisés está cuidando el ganado y ve un árbol que está en llamas, pero no se consume, no sale llamas, y de ese árbol escucha una voz y le dice, se los quiero leer porque parafrasearlo no es tan bonito. Déjenme lo busco que se me pierde aquí. Le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo y te he elegido para que lo hagas salir de Egipto, ¿no? Entonces le dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, le recuerda todos
a todos los patriarcas de la antigüedad hasta él, que habían mantenido firme la tradición. O sea, no le estaba hablando, no le dijo nombres, pues. No le dijo, yo soy Dios, le dijo, soy el Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham, para que entendiera que era el Dios que declara que es un solo Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, etcétera, etcétera. Y todos los dogmas que ya habían revelado. Y le dice, quiero que tú liberes a mi pueblo. Le dice mi pueblo porque es de donde Dios había decidido que iba a salir el Salvador, ¿no? Moisés le dice, oye, pero pues está medio difícil, no es una tarea muy complicada, no te preocupes, te voy a dar el poder para que te sigan. Y le da el poder de hacer milagros y le da a su hermano Aarón y tu hermano Aarón te va a ayudar, ¿no? Muy importante aquí, los carnales. Le da a su hermano Aarón y empieza la travesía del pueblo hebreo, ¿no? Hebreo, Israel, judíos son todos nombres que se van dando según los patriarcas de la época, ¿no? Pero se refiere siempre al pueblo elegido por Dios. Bueno, Moisés va con el faraón, le dice, libera a mi pueblo, el faraón se burla de él y le dice, si no liberas a mi pueblo, va a caer sobre ti una plaga terrible. No, otra, hasta que fueron 10 y el faraón no se dio, ¿no? Cayeron estos insectos que se comen las cosechas y varias otras plagas. La más terrible fue la última. Bueno, no me quiere hacer caso. Va a venir una terrible plaga sobre Egipto. Y Dios manda la muerte de todos los primogénitos en Egipto, ¿no? Moisés le dice, un ángel le dijo al pueblo, ofrece un sacrificio a Dios, que es un cordero, y con la sangre del cordero vas a marcar el marco de la puerta, el dintel de la puerta con tu sangre, y los que estén marcados no van a sufrir la muerte. Y pasa el ángel exterminador y mueren todos los que no estaban dedicados al Dios verdadero, ¿no? Entonces, obviamente, los hebreos, esta fiesta, que después los hebreos la celebran como el paso del Señor, cuando pasa Dios y da su justicia y se convierte en la Pascua, ¿no? ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque la Pascua y estos ejemplos se mantienen hasta ahorita, pues. Celebramos la Pascua, pero no celebramos que Dios no mató a nuestros primogénitos, como lo hacen los judíos. Ya celebramos la Pascua del Señor en un rito perfeccionado, que es lo que vamos a hablar ahorita al final. Después viene todo el paso por el desierto. Escapan de Egipto. ¿Cómo se llaman? Los egipcios los persiguen. Y Moisés hace el milagro de partir el mar, ¿no? Pasan por el pueblo por ahí. Cuando los egipcios van atrás de ellos, el mar se cierra otra vez y se ahogan todos. Fue un gran milagro. Hay una película muy viejita, muy bonita, que es sobre Moisés. Véanla porque para los efectos de la época está muy bien la película. Así pasan una serie de eventos y el pueblo va por el desierto, tienen sed y Dios hace salir agua de las piedras, tienen hambre y dice que la primera vez andan en el desierto, hace mucho calor, tienen hambre y se empiezan a quejar. Oye, éramos esclavos, pero estábamos muy a gusto porque teníamos que comer todos los días. Así somos nosotros, pues. O sea, estoy metido en el pecado, pero pues estoy muy a gusto porque estoy en el aire y no hago nada o me la paso en el vicio que me guste, pues sea cual sea. El pueblo de Israel, o sea, te acabo de sacar de la esclavitud y te quejas porque tienes hambre. Bueno, pues te voy a dar comida y llueven codornices, que esa escena siempre se me hace así muy curioso. Me imagino un montón de pajaritos lloviendo, ¿no? Caen, al día siguiente cae el maná del cielo, que era una especie de harina que sabía como a harina con miel y de hecho me dicen que si tú querías que supiera a pollo, podías saber a pollo, por ejemplo. O sea, era la comida perfecta, pues no se echaba a perder, no tenías que cocinar, no nada, nomás te la comías y ya. Entonces era literal comida caída del cielo, pues. Y les da eso. Caminan por el desierto, tienen calor y Dios les pone una nubecita que los va siguiendo todo el desierto. Entonces tenían todas todas las gracias que Dios les daba para que no tuvieran de qué quejarse, pues. ¿Y qué hacen los humanos? Se quejan, o sea, todavía otra vez lo que había pasado desde Adán y Eva, la corrupción de los hombres, era porque queríamos más y más y más y más y más y más y más. No tenemos llenadera, dicen aquí. Pues, ¿en qué consiste el restringirse? En aguantarte, pues. No necesitas estar recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo, porque pues no tiene fin tampoco, ¿no? Y eso aplica para todos los vicios y para toda la vida espiritual y para todas las situaciones de la humanidad. Bueno,
Moisés, otro de los eventos relevantes, llegan al monte Sinaí, Moisés sube al cielo, sube a la cima de la montaña y Dios le habla directamente y le dicta los 10 mandamientos. Entonces aquí ya, hasta aquí Dios les había dicho a los hombres, tienes que creer en un solo Dios, tienes que rendirle tributo con los sacrificios y tienes que en general ser una buena persona. Porque todos los hombres nacimos con cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene una conciencia clara de lo que es bueno y malo. Cualquier persona sabe que matar a otro, nomás porque sí o porque tienes envidia, no es bueno. Que lo hagan no quiere decir que no sepan que matar es malo, y que robar es malo, y que mentir es malo. O sea, que hay algo de negativo en esa acción, algo que no está bien. Tu naturaleza, tu conciencia te lo dice, aunque nunca te hayan hablado de Dios. Eso es la ley, esa es la religión natural que tienen los hombres. Y la religión positiva es la que Dios directamente dijo, así quiero que lo hagas, a la que no hubiéramos podido llegar si Dios no nos dice. Moisés en otra ocasión sube al monte Sinaí y está arriba 40 días y 40 noches hablando con Dios. Y Dios le dicta la ley y le dicta toda la ley religiosa y civil que debe tener el pueblo egipcio. Ya no solo era una religión básica, sino que era una religión más detallada, con rituales y situaciones específicas que se volvieron el culto que rendía el pueblo hebreo. Si ustedes han escuchado, leído, visto películas sobre los judíos, van a ver que tienen muchas reglitas y muchas tradiciones y muchas cosas que con el tiempo también se fueron pervirtiendo y se fueron alterando, pero se mantuvo esa tradición milenaria de ellos. Se va 40 días. 40 días fueron suficientes para que la gente renegara. O sea, tenían años viajando por el desierto. Caía, comía el cielo y agua de las piedras. Se va el jefe un ratito. ¿Y qué hacen? Y se rebelan. No, ya no va a volver. Ya no va a volver el jefe, el que nos habla de Dios. Hagamos uno nosotros. Y crean un becerro. Juntan el oro y hacen una estatua de oro que representaba a un dios egipcio. Se llama Ipsis, creo. No me acuerdo. Y lo empiezan a adorar y dice, tú eres nuestro Dios, porque tenían, con los egipcios tenían toda la vida ahí y se contaminaron también de esas costumbres egipcias. Pero o sea, a mí sí me hace tan increíble, son 40 días nomás. Cuídame la casa 40 días, ahorita regreso. Con eso tuvieron para renegar de su Dios. Entonces, ¿qué se nos espera de nosotros? Pues es como para los que se quejan, pues que somos católicos del puro domingo, pues necesitas estar los 7 días, no nomás uno, fiel al Señor. Ellos tenían que estar fieles. Sí, 40 días. Ese número aparece muchas veces en la Biblia, pero no entiendo la relación. Digo, está ahí, no, pero no la conozco. Baja Moisés y ve el becerro de oro, baja con las tablas de la ley donde vienen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos conocemos ahorita. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás fiestas, domingo de guardar, honrarás a tu padre, a tu madre, no matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios ni mentirás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas ajenas. Esos 10 mandamientos son los que Moisés le dio a su pueblo. Destruye las tablas de coraje y agarra el becerro y lo destruye también, ¿no? Destruye el becerro de oro. Y pues eso hay un castigo. O sea, si Dios te habla directamente y te da las cosas directamente y una voz del cielo te dice, pórtate bien y no lo haces, tiene que haber una consecuencia, pues. Entonces, mucha gente dice, es que la Biblia es muy violenta pero tenemos que entender en el momento cómo eran las cosas, pues. Entonces, si directamente Dios te habla y no le haces caso, tiene que haber una consecuencia. Si tu hijo no te hace caso, tiene que haber una consecuencia. Y no digo que lo vas a cintarear, le vas a hacer ver que hay una consecuencia, porque ahora no, está mal que le pegues a los niños. Pero si tú te portas mal, hay una consecuencia, eso lo sabemos todos, pues. El mexicano se siente muy vivo si se sale con la suya, no lo castigan. Hasta admiramos a las que hacen eso. Es una muy mala manera de ser que tenemos. Pero, los judíos los hebreos tenían que haber tenido un castigo. Pues. Entonces Dios le dijo a los levitas, que eran los sacerdotes, a todos los principales sonsacadores de la gente que organizaron la idolatría, muerte. Eso fue su castigo, fue la muerte. Y dice la Biblia que murieron 23,000, ¿no? Y no los mataron a todos, mataron a los principales que organizaron todo entonces, a nosotros nos piden un rosario y
Y se nos hace mucho pues cuando nos piden pagar por los pecados que hemos cometido, ¿no? ¿Eh? Y más si te hincas, ¿no? Y si el Padre... Ok. Entonces, bueno, Moisés sube a la montaña, pide perdón a Dios por su pueblo, Dios lo perdona y le vuelve a dar las tablas, se las vuelve a dictar y ya bajan. Así sigue la vida del pueblo hebreo, ahora ya con una legislación más completa, con rituales más específicos, con verdades reveladas más explícitas, más amplias. El pueblo hebreo sigue en su misión de ser el pueblo donde va a salir el Salvador, ¿no? Obviamente suceden muchísimas cosas más y nos vamos hasta la muerte de Moisés, ¿no? Moisés vive 120 años y Moisés, que siempre se portó bien, por una falta que tuvo, no pudo ver la tierra prometida. Dios le dijeron, tenemos sed, y Dios le dijo, esa piedra que está ahí, golpéala con tu vara y va a salir agua en la piedra. Y le dijo, golpéala una vez, le dijo Dios, y va a salir agua. Y Moisés la golpea, pero, sí, pero, a ver, otra vez. Y le pega 2 veces, ¿no? Así como nosotros. Y si no sale agua, o sea, te está hablando Dios y te está diciendo que va a salir agua. Y Moisés dudó y le pegó 2 veces. Entonces Dios le dice, ¿por qué no tuviste fe? Y lo castiga. O sea, y así somos nosotros todos. Dios dice, pórtate bien y te vas a ir al cielo. Seguro, nos decimos a nosotros mismos a veces, ¿no? Nosotros dudamos de las cosas que nos enseñan y a veces la agarramos de pretexto para no cumplirlas. Pero todo tiene una explicación completa y contundente, pues, para que no haya ninguna duda. Moisés, entonces su castigo fue no ver la tierra prometida, iban a llegar a una tierra llena de fértil y especial para vivir. Moisés no la llega a ver, ¿no? La ve de lejos nomás y muere. El pueblo se establece en esa tierra y se continúa la historia del pueblo hebreo durante varios años más. Aquí ya con Moisés, les decía, se desarrollan los dogmas, se le dan las leyes a los judíos, las mismas leyes que se habían enseñado a los patriarcas desde el principio, ¿no? En todos los pueblos de toda la humanidad ha existido la creencia de que va a venir un Mesías, un Redentor, un Salvador. En todos los pueblos, no nomás en el pueblo hebreo, cualquiera que estudie antropología e historia se los puede confirmar. Todos los pueblos han tenido y tienen una creencia de que va a venir un Salvador. Porque es la enseñanza que Dios le dio a los primeros hombres y que se mantuvo. Se pervirtieron las ideas, pero la enseñanza del Salvador ahí estaba, pues. Pero cambiaron sus reglas, quisieron portarse de otra manera, así como pasa con todas las sectas protestantes, pues. Sí, Jesucristo es Dios, pero le voy a quitar la confesión, le voy a quitar que la comunión no es el pan de Cristo, es el cuerpo y la sangre de Cristo, le voy a quitar que sí, Dios murió por ti, pero ya no te tienes que confesar, etcétera, etcétera. Se mantiene una creencia, pero muchos pueblos, muchas religiones, muchas sectas la desvirtúan. La religión es una, el mandato es uno, la doctrina es una, pues. Y no la puedes cambiar a menos que Dios te diga. Y los pueblos, las sectas, las religiones, la tomaron y la cambiaron a su gusto. Eso es lo que pasó en la antigüedad, pasó ayer, pasa en todos los tiempos, pasa ahora con el modernismo. El modernismo tomó la doctrina y la cambió en pedacitos y nos engañó con eso. Bueno, fueron 1500 años más o menos, dice la Biblia, para preparar a todos los pueblos para la venida del Mesías. Y iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a abrogar la ley. Abrogar no quiere decir quitarla por completo, quiere decir lo que está ahorita se va a quitar. No se van a quitar Jesucristo, nuestro Señor, no vino a quitar dogmas. No vino a decir, antes era un solo Dios y te hicimos con un alma inmortal. Ahora ya no vas a tener alma inmortal. Dios no vino a quitar dogmas. Los dogmas se mantuvieron los mismos siempre. En cada época de la religión, Dios fue explicando nuevos dogmas. Por ejemplo, vino nuestro Señor Jesucristo y nos enseña, por ejemplo, la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad no se había enseñado a los primitivos ni al pueblo de Moisés hasta que Jesucristo vino y ya nos enseña
que es un solo Dios en tres personas distintas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a dos cosas. Viene a redimir a todo el género humano, o sea, viene a abrir las puertas del cielo y viene a perfeccionar la religión. ¿Qué sigue de la religión cristiana? El cielo. Ya no hay otra etapa. Nuestro Señor Jesucristo nace, predica, instituye la institución, sufre la pasión, muere, resucita y va al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, dice el credo. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces ya la venida de nuestro Señor Jesucristo no va a venir a formar el cristianismo 2 ni nada. Pues. Ya es para el fin del mundo, ya es para lo que sigue para la eternidad, ya sigue el cielo. Pues. Entonces por eso dice el libro, la infancia, la adolescencia y la adultez perfecta. Ya lo es, que nuestro Señor Jesucristo murió a los 33 años y pues los teólogos debaten, ¿no?, que es la edad perfecta del ser humano. Pero eso es nada más curiosidades, por llamarlo así. Pero nosotros sí nos vamos a hacer mayores y vamos a sufrir, pero ni modo. Si Dios quiere, ¿no? Si nos da la bendición de servirle hasta la adultez. Bueno, nuestro Señor Jesucristo que se necesitaba un sacrificio del Hijo de Dios para que Adán y Eva y todos sus descendientes pudieran entrar al cielo. Con una gota de sangre, nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que el cielo se abriera. Celebramos el 1 de enero la circuncisión del Señor, porque era una tradición judía, y sangran, y ahí sangró, y con esa gota de sangre que se hubiera derramado, ya, se hubiera cumplido la redención. Pero nuestro Señor quiso sufrir todo lo que ya conocemos que sufrió, para que la redención fuera súper abundante, para que hubiera muchísimas más gracias, no solo que se abriera el cielo, sino que se nos dieran muchas bendiciones que se nos dan para poder estar con Él, para que pudiéramos gozar de su gracia aquí en la tierra y pudiéramos ganar el cielo. Pues. Si ustedes, todo el que ha tenido una vida dura y difícil, en la mayoría de los casos, si sacas una cuenta de tu vida, es mucho más probable que hayas tenido más días buenos que malos. A lo mejor tuviste muchos días aburridos, pero no fueron malos. No sufriste un dolor intenso, ni sufriste una hambre que te fuera a matar. Hay personas que lo han sufrido. Pero si tomamos a la mayoría de las personas, la mayoría de nuestra vida ha sido buena. Aunque hayamos sufrido cosas terribles, que todos las hemos sufrido, todos. Entonces nuestro Señor Jesucristo abroga la ley. Dice, ya el rito judío ya cumplió, el rito de Moisés ya cumplió con preservar la enseñanza y la ley. Ahora viene la nueva alianza, ahora viene la perfección de la doctrina, ¿no? Jesucristo mismo dicta los misterios, Jesucristo mismo dicta las leyes que se tienen que seguir, y nuestro Señor Jesucristo, preparándose porque no se iba a quedar aquí en la tierra, prepara un cuerpo de personas que van a ser los que enseñen su doctrina sin alterarle nada, dice la Biblia. Sin alterarle nada, o sea, ya no le quitas ni le pongas ni nada, ni te iba a dictar más cosas. Para este efecto, deja a un representante, específicamente a Pedro, y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis iglesias, es mi iglesia, en mi religión, que yo instituí desde todos los tiempos de la humanidad. Ese párrafo es súper determinante, pues, que no dice mis iglesias, dice mi iglesia. Y ya empieza toda la doctrina del representante de Dios en la tierra, que es el sumo pontífice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es perseguido desde el principio. Desde que nace, la profecía decía que iba a nacer de un pueblo un niño que iba a quitarle el trono al rey de los judíos, que no era judío, era idumeo, o sea, era de otro pueblo, y esa era una de las profecías que se habían marcado. Cuando el cetro, el poder salga de Israel, dijo, va a llegar el Mesías. Y cuando un judío lo hicieron el rey de los judíos, un no judío lo hicieron rey, es cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Se me olvidó mencionar, pero a través de todas estas etapas de la iglesia, siempre hubo profecía tras profecía que dictaron todo para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue anunciada por miles de años. Miles de años, todas las profecías marcaban cómo, cuándo y dónde iba a llegar el Salvador. Y todas se cumplieron. Eso está ahí en la historia. Todas las profecías de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron, que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, pero
ya sabemos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María tiene al niño en brazos, un ángel le dice a José, huye, vete a Egipto porque quieren matar a los bebés y no vuelvas de Egipto hasta que yo te lo diga. Entonces se va a la Sagrada Familia a Egipto para huir de la matanza de esos pobres bebés que conocemos como los santos inocentes, ¿no? Que se celebran el 28 de diciembre. Y entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque siempre ha habido persecución a la iglesia. Porque Adán y Eva fueron perseguidos por los pueblos que se corrompieron. Porque los hijos de Dios fueron burlados y perseguidos por los hijos del hombre. Porque el pueblo hebreo fue burlado, perseguido, atacado por muchos otros pueblos. Una de las pruebas en el desierto era que iban por el desierto y otro pueblo vino y los atacó. Y Moisés estaba rezando al cielo y mientras tenía las manos en el cielo, los judíos ganaban. Y cuando se cansaba, los judíos perdían. Entonces mandó que le levantaran los brazos hasta que los judíos ganaron. Y eso era para enseñarnos el poder de la oración. Eso es lo que nos enseña ese pasaje de la Biblia, ¿no? Entonces siempre hubo gente que desdeñó a Dios, gente que se mantuvo firme a Dios y gente que atacaba a los que se mantenían firmes a Dios. ¿Qué nos dicen a los católicos? Santurrones, persinaditos, ahí sí, tú te la llevas en la iglesia rezándote y dándote golpes de pecho y eres un hipócrita. Y si lo fuera, ¿qué? O sea, ¿qué daño le haces a una persona por rezar? Ninguno. Y te lo dicen como si personalmente la estuvieras ofendiendo, pues. A lo mejor hay alguno que sí, tú eres un pecador. Bueno, a ese sí le van a dar unos trancazos, ¿no? Pero la mayoría no hacemos eso. La mayoría no nos pasamos señalando a la gente. Si yo quiero rezar, rezo. Y si yo quiero creer, creo. Pues no le hago daño a nadie. Y sin embargo hay gente que te odia por eso. Que le caes mal porque rezas. Porque dices, fui a misa el domingo. ¿A misa? ¿Qué al caso que vayas a misa? Todo el caso, pues. Pero no es nuevo, pues. Esos ataques a Dios y a la religión y a los católicos siempre se han dado desde Adán y Eva. Con nuestro Señor Jesucristo no es distinto. Con nuestro Señor Jesucristo viene la persecución cuando es bebé, se mantiene en su vida privada hasta los 30 años que empieza a predicar. En el momento que empieza a predicar hay gente que le llama loco, hay gente que le llama blasfemo porque dice que es hijo de Dios cuando lo declara. Ningún personaje en toda la historia se ha declarado hijo de Dios. Los romanos y los griegos tenían sus dioses, pero que eran unos dioses muy humanos, que eran tan miserables como ellos. Y nunca ningún personaje dijo, yo soy Dios, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y tan lo dijo que el mundo se dividió en antes y después de él. Y eso no ha pasado con nadie nunca, ni va a pasar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo empieza a predicar a sus 3 años, tiene a sus 12 apóstoles, tiene a sus 72 discípulos y tiene mucha gente que lo persigue. Como hablamos ahorita, había habido corrupciones en la historia de la humanidad. El pueblo judío tuvo corrupciones también. Los grupos de sacerdotes, que eran los fariseos, ya no creían en la ley. Una parte del pueblo siempre se mantuvo firme en creer en el Salvador, pero los fariseos, muchos de los sacerdotes ya no creían, inventaban religión, inventaban preceptos para tener a la gente ocupada, malinterpretaban la ley a su conveniencia, en fin, eran falsos, pues. Pero tenían el prestigio de ser el sacerdote y tenían privilegios por eso, como los políticos. No creen que quieren ayudar a la gente, pero nunca los vas a quitar de ahí. Sí, la tradición, la ley siempre se mantuvo firme en una parte de la población y en algunos sacerdotes, pues como José de Arimatea. José de Arimatea era parte del Sanedrín y él creía en la ley y la practicaba. Pues no sé, el pueblo judío no se corrompió por completo. Otra vez se dividió entre la lucha y el bien y el mal, que es lo que siempre se está dando, pues. Nuestro Hijo Jesucristo, pues ya sabemos todas las argucias de los judíos, ¿no? Lo acusan de blasfemo, lo acusan de muerte, y ya sabemos, ¿no? Toda la pasión, pues Jesús ante Pilatos, la crucifixión, etcétera, etcétera. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo es puesto en la cruz, sufre todo lo que sabemos, muere, y al tercer día resucita entre los muertos, dice el credo. Entonces sube al cielo, y en la ascensión, pues está todo registrado. ¿Qué pasa? Los judíos, esos que odiaban a Cristo, porque no era nomás, ay, Jesús es un loco ahí que nos está quitando público. No era eso nomás. O sea, era un odio contra alguien que iba totalmente a destruir todo el sistema, el status quo aumentado famoso
que tenían los fariseos. Iba a destruirles todo. Y ellos eran muy malditos porque estaban corruptos y llevaron hasta las últimas consecuencias. No contentos con matarlo, dijeron, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, que mis hijos, si vamos a pagar por este crimen, que mis hijos hasta cuando no sé cuántas generaciones lo paguen también. ¿Qué clase de padre dice eso? O sea, ¿qué clase de padre dice, si me van a fregar a mí y a mis hijos, no me importa, pero que lo maten? Cuando lo vemos así, es una persona tiene demasiado odio en el corazón si declara algo así. Y no lo están declarando contra un enemigo, lo están declarando contra Dios mismo. Entonces, obviamente que se les iba a cumplir. Persiguen a Dios, lo crucifican, muere. ¿Qué pasa? ¿Lo pueden matar? No pueden. Jesucristo resucita y en toda su gloria asciende al cielo. Otra vez volvemos a Adán y Eva. Pues. ¿Qué hizo la serpiente? ¿Podía con Dios? No podía. ¿A quién iba a destruir? A su obra. ¿A quién iban a destruir los judíos ahora? A los discípulos de Jesús. Empezaron a destruir a los discípulos de Jesús, a perseguir a todos los cristianos, a todos los que creían en Él, a difamarlos, a perseguirlos, a matarlos, a buscarles toda manera de destruir todo vestigio de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A partir de aquí empieza la historia de nosotros, ya de nuestro tiempo, de la religión cristiana. Ya toda la historia antigua nos enseña la lucha del bien y el mal, ya toda la historia nos enseña la corrupción de los hombres. Y los enemigos de Cristo, los anticristianos, que no vamos a decir los judíos, que son los judíos, pero mucha gente se asusta porque, eres un antisemita. Es lo que es. Si hubieran sido otros los que persiguieron a Jesús y lo condenan como lo hicieron ellos, pues de ellos estaríamos hablando. Y si esos judíos hubieran dejado de perseguir a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos y todos los que siguieron, no hablamos de ellos. Pero lo siguieron haciendo. 300 años después, seguían persiguiendo y matando cristianos al por mayor. Es la historia de aquí en adelante, la historia de persecución del cristianismo es tremenda. ¿Cómo hicieron los judíos? ¿Cómo hicieron los enemigos de Cristo? Porque no nomás los judíos, eran los falsos judíos eran los enemigos de Cristo. Los romanos también, y las otras religiones también, y otros pueblos corruptos también. Mucha gente persiguió a los cristianos, no nomás los judíos. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Qué estrategias utilizaron para llevar toda esa maldad, ese poder de destrucción contra la iglesia cristiana? Es lo que vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase ya entramos de lleno con el modernismo tal como una herejía. Vamos a ver qué es la herejía. Entramos ya con el modernismo porque la historia de herejías también es larguísima, pero pues voy a tratar también de resumirla. Ya nos vamos a meter con el modernismo y en la tercera clase ya seguimos con Vaticano II y todas las cuestiones de estrategias que utilizaron los judíos, ¿no?